Entonces, él tiene como todo este bagaje, todo este background de contabilidad, finanzas, así que pues creo que tal vez no necesitaba tanta presentación. Es, es un gran ponente, es una persona totalmente inteligente y capaz y los dejo pues en sus manos. Bienvenidos a este taller. Muchas, Arthur, por favor, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Mariana, por esa bonita y original presentación. Algo que me ha enseñado Mariana desde hace muchos años es la paciencia. Si me conocieron un poquito antes, sabían que yo era una persona bastante enérgica digo, y quizá un poco impaciente. Y una de las grandes cosas que me ha compartido Mariana en nuestra vida es que tú decides cómo hacer las cosas, cómo esperar y sobre todo en qué ocupar tu tiempo y tu vida. Muchísimas gracias, Henry. Muchísimas gracias por el espacio. Eres una persona que tengo una admiración profunda por tu labor institucional. Para los que no saben, Enriqueta lleva muchísimos años de trayectoria apoyando mujeres desde instituciones del DIF, desde casas de cuidado, en muchísimas instituciones. Tiene una trayectoria impresionante y admiro mucho el cómo siempre tienes una mano para apoyar a los demás. Muchísimas gracias, chicas, y cuéntenme, la verdad es que no vi. ¿De dónde se están conectando? Por ahí vi que alguien es de Guadalajara o dice que su teléfono es de Guadalajara. Eso es lo que entendí. ¿De dónde nos están saludando? A ver, cuéntenme. Veo algunas caras conocidas. A ver, en lo que yo voy prendiendo esta cosa, porque ¿qué creen? Se acaba de desconectar. ahorita se resuelve. Por ahí Guadalajara, ¿verdad? Arturo está por allá. Saludos Guadalajara. desde Guadalajara. Gracias por este maravilloso taller. Por acá igual, Guadalajara. Tenemos más de Guadalajara, ¿verdad? ¿De dónde más nos visitan? A ver, súbalo en el chat. De Campeche, ¿verdad? Están desde Campeche. Miren, desde Perú. Ay, bienvenidos, bienvenidas también nuestros hermanos, nuestras hermanas de Perú, que somos naciones, ¿verdad? Hermanas. De la Ciudad de México, por allá también nos visitan, México. ¿verdad? Muchísimas Perfecto. gracias por estar aquí. Qué gusto. Saludos desde Perú. Tengo grandes amistades allá en Perú. Espero verlos pronto. Tenemos grandes amistades, grandes aliados por allá. Y vamos a empezar, amigos. Les voy a compartir un poco de la presentación. De repente van a ver que va y viene, de repente van a ver que entro yo. Pero antes de eso, quisiera pedirles algo muy particular. Si tienen la posibilidad de prender su cámara, perdón, háganlo. ¿Por qué? Porque si no, luego estoy hablando, parecen tailandés y no me doy cuenta. Y con sus caritas yo sí me doy cuenta que no les estoy hablando en español. También, si tienen alguna pluma, por favor, un cuadernillo, ténganla a la mano, porque seguramente van a surgir preguntas y voy a ir respondiéndolas conforme las vaya viendo, pero también va a haber algunas pequeñas actividades y al final de esto, más que la presentación, vamos a ver actividades de lleno que les van a ayudar a ustedes. Muy bien. Pues ustedes me dicen si se logra ver algo, por favor, pónganme una reacción, álcenme la manita o ese. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Pues lo que vamos a ver hoy es la libertad financiera y quiero que lo vean como algo de cambiarse el chip. Actualmente el mundo ha cambiado muchísimo. Lo que funcionaba hace un siglo ya no funciona ahorita, pero lo que funcionaba hace un siglo ya no funcionó para el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y lo que funcionó para ese tiempo ya no funcionó para los años 70 y así sucesivamente. El mundo ha avanzado extremadamente rápido y tú estás aquí para verlo o para decidir vivirlo, porque estamos hablando de que la mayoría de las personas escuchas frecuentemente una plática de, es que todo está más caro, es que yo me acuerdo de cuando llenabas el tanque el otro día me dijeron con 200 pesos, incluso me dijeron una cantidad más pequeña, pero ya es hablar de tiempos muy pasados.
ya no es lo mismo, ya ahora existen aplicaciones bancarias, ahora también existen cosas que no son bancos y son fintech, pero también son bancos, existen activos digitales, existen un montón de cosas y, y dices, y estoy un poco perdido, mucha gente me ha comentado eso. Entonces, en este taller no solo vamos a hablar de dinero, vamos a hablar sobre claridad, sobre cómo las personas pueden acercarse a estos métodos, pero también a cambiarse el chip. Les invito a cambiarse el chip y relacionarse con todo esto nuevo para empezar a construir. Entonces, por favor, pónganme en el chat cómo describirían hoy su relación con el dinero. Pónganme en el chat como mi enemigo. Complicada, sí, por supuesto, complicada. Mal, ok. La honestidad ante todo, esto me encantó. En reconciliación. Amigo y aliado, excelente, muy bien. En luna de miel, muy bien. Como verán, cada uno tenemos una forma diferente de hablar de nuestra relación con el dinero. Pero esto tiene que ver con todo lo que nos han enseñado. Y sabes algo, sea la palabra que hayas puesto, no eres el único, eso te lo garantizo. Lo que nos enseñaron del dinero muchas veces es más profundo de lo que nosotros imaginamos e impacta en todos nuestros paradigmas. Por eso hoy quiero invitarte a que sueltes esas ideas y que si en algún momento tú sentiste algo de culpa, si en algún momento dices, híjole, es que de plano no entiendo nada y me da miedo preguntar, ocupes este espacio para dar ese paso, preguntar, pero también para empezar una nueva relación con el dinero. Y me gustaría que vieras el dinero como un jardín, ¿sale? ¿Y cómo son los jardines? Hay jardines muy bonitos, hay otros jardines que no son tan bonitos, hay otros jardines que requieren más cuidado. ¿Cómo es tu jardín con el dinero? ¿Tiene raíces? ¿Tiene flores? Es un bosque frondoso que tiene árboles y animales. O de plano es árido y cada que se asoma un alma se muere. Este taller es para ayudarte a sembrar y que por favor tu jardín sea así, o cuando menos así. Pero he encontrado que la mayoría de la población tiene un jardín no tan bonito. Y esto, como te mencionaba, tiene que ver con los paradigmas que tenemos. Estamos hablando de que el dinero impacta en todo lo que hacemos y en cómo lo hacemos. Incluso yo recuerdo que cuando era pequeño a mí me enseñaron que el dinero no se ponía sobre la cama porque estaba sucio y la verdad es que sí está muy sucio, o sea, tiene muchas bacterias, pero también que no se ponía sobre la mesa y a lo largo de mi vida me he encontrado con religiones, pensamientos que tienen temas muy fuertes con el dinero. Y sin querer, esto genera un duelo silencioso en el sistema tradicional. Nadie te lo dice, pero todo mundo lo siente. Te esfuerzas y de repente sientes que ya no alcanza lo que estudiaste. A veces ya no lo ejerces, empiezas a seguir las reglas y te das cuenta que ya no funcionan como te lo explicaron y aún así dices, siempre necesitamos dinero, para todo necesitamos dinero. Y no estás solo. Es algo que todo mundo le pasa y tampoco es que estés haciendo algo mal, es que el mundo cambió y nadie te enseñó a darte cuenta que el mundo cambió. Estamos hablando que en la década de los 70 el padre del marketing escribió una frase extraordinaria, que por cierto era un economista, en la cual dice que actualmente tienes que correr más rápido para permanecer en el mismo lugar. Y en ese entonces era de cambios de 10 años, de 8 años. Actualmente hay cambios cada 6 meses o antes. Lo que funcionaba en algún momento ya no funciona los 3 6 meses. Y lo puedes ver con los restaurantes que abren en tu colonia, en la ciudad, que de repente ves y ya no está.
¿Cuántos de ustedes les ha pasado algo así? ¿Cuántos de ustedes han visto eso? Porque el mundo está cambiando, pero parece que somos los únicos que no nos hemos dado cuenta. Antes el mundo lo veías así, en unos colores un poco, amarillentos y con unas teles quizá, más robustas y ahora son teles súper delgaditas y el mundo se ve más o menos así actualmente, con un montón de comunicación, cables, ideas, comunicaciones por todos lados y todo esto es algo que estamos viviendo. Constantemente estamos viviendo esta parte y nadie nos lo dice, nadie nos cuenta que esto está cambiando. ¿Te suena sentido esto? ¿Te suena lógico? ¿O estoy hablando en otro idioma? Porque todas estas creencias son heredadas, impactan muchísimo. Seguramente a ti te gustan ciertas cosas que les gustaban a tus papás y que les gustaban a tus abuelitos. Estas creencias son heredadas y las creencias heredadas son extremadamente importantes. ¿Por qué? Porque definen qué estudiamos, la pareja con la que nos casamos, incluso. Si no nos hacemos conscientes de ellas, definen nuestra vida. Y si estas no son precisamente positivas, resultan convertirse en algo verdaderamente complicado. Entonces, dime aquí, ¿qué frases has escuchado tú sobre el dinero? ¿Qué frases se decían en tu casa o en tu escuela que hayas escuchado sobre el dinero? ¿Cuáles son estas ideas que se crearon que en algún momento te contaron y escuchaste sobre el dinero? Les, vo- Les voy a decir algo que yo escuchaba incluso hasta en las caricaturas. El dinero no crece en los árboles. Pobres pero contentos. Y que del dinero no se habla, es correcto. El dinero no crece en los árboles, también le tocó a Mariana. Es correcto. Todo eso que aprendemos, todo eso que que nos fueron explicando, va impactando en nuestra vida. Los pobres van al cielo. Es correcto. Y empiezas a idealizar, empiezas a idealizar estas ideas. Y entonces me gustaría hacerles algunas preguntas referente a estas ideas. Es decir, que una persona que tiene dinero no es feliz. En el caso de la de pobres, pero contentos. Que del dinero no se habla así como no se habla de fútbol, de religión, de temas de sexualidad, de un montón de cosas. Las personas ricas tampoco van al cielo, por lo que veo. Mi papá me decía que es para compartir, mi mamá me decía que es malo tener mucho. Y la pregunta sería, ¿seguimos teniendo estas ideas? Las más comunes son estas. El dinero no crece en los árboles, mejor pobre, pero honrado. El dinero cambia a las personas. Algo de estas, me imagino que les suena. Pues hoy te digo que la realidad es que las cosas no son así. Pero las hemos cargado tanto como si fuera un destino, como si ya todo estuviera escrito y las cosas funcionaran como si el destino ya viniera en un libro. Entonces, la mayoría de la gente que he conocido se esfuerza por decir, actualmente hay una cultura muy grande de que tú haces tu destino, tú haces tu vida, estudia para tener una vida mejor, chalala, chalala. Pero sin embargo, se saben perfectamente estas frases y las tienen tatuadas ahí. Entonces, ¿existe el destino? ¿No existe el destino? ¿Y por qué estoy hablando de todo esto? Porque esto involucra algo que se llama costo emocional. Y el costo emocional es todas esas cosas que te incomodan y que no has solucionado, que te llevan a perder dinero incluso. ¿Y por qué? Porque déjame decirte algo que es verdaderamente complicado, pero es cierto. El dinero y no saber de dinero te cuesta no solo intereses, deudas o multas, te cuesta tranquilidad, te cuesta independencia, te puede costar incluso una relación o un sueño. No sé si ustedes lo sepan, pero la mayoría de los matrimonios, la primera causa de divorcio que existe en el mundo, no es amor, no es infidelidad, no son los hijos, es el dinero.
Las personas se aman profundamente, pero llega un momento en el que esa situación se vuelve extremadamente compleja. Y ese punto es muy delicado. Ahora, Arturo, es que no me parece tan congruente. Pues déjame decirte que la American Psychological Association dice que el 72% de las personas tienen problemas muy importantes relacionados con el estrés en dinero. No pueden dormir, no pueden vivir apropiadamente, se sienten sofocadas. Y esto, hay N cantidad de estudios que podría mostrarte respecto a esto. El estrés les causa insomnio, ansiedad, culpa, deterioro en las relaciones y no lo decimos normalmente por pena. ¿Cuándo has escuchado, cuántas veces has escuchado que alguien te cancele un plan porque no tiene dinero? Normalmente te dicen que no les gusta, que no quieren ir, pero que digan eso es extremadamente difícil. Si lo he escuchado 2 veces en mi vida es mucho. Pero hoy estamos aquí justamente para replantear esas ideas. Estamos aquí para que te des cuenta que esas ideas existen, sí, por supuesto, pero hay una razón de que nos sintamos mal y no nos tenemos que sentir mal. Tenemos que tomar el control y mirar de frente a las cosas. ¿Sale? Vamos a hacer un diagnóstico. Así que te pido que por favor respondas las siguientes preguntas. Entonces me avisan si ya se ven. Ok. En tu hoja de papel escribe sí o no y en la última pues ya tú pondrás la respuesta que tú quieras. Si sabes exactamente cuánto gastas al mes. ¿Tienes una meta financiera clara para este año? Fuera de los deseos de las uvas, en las que todos quisimos bajar de peso y todos queremos mejorar y todos queremos amar un poquito más, ¿tienes una meta clara? ¿Sabes exactamente? Porque hay mucha gente que me ha dicho, sí, quiero comprar una casa. Ah, perfecto. ¿En dónde? ¿Cuál casa? ¿De cuánto? ¿Tienes una meta clara? ¿Estás ahorrando o invirtiendo? Es muy fácil ponerle sí o no, amigos. Ok. Ujú, estás ahorrando en mil. ¿Sabes si tienes, o sea, perdón, sientes que tú decides sobre tu economía o que la economía decide sobre ti? Si le pusiste más a más de una no, creo que tenemos un tema. Y si alguna de las respuestas de aquí no te gustó, quédate porque lo vamos a ver más adelante. Vamos a empezar toda esta presentación con estas ideas de no dejes que el juicio, sino la claridad te guíe en tus objetivos financieros. No dejes que la teoría tampoco te quite la acción. ¿Por qué menciono esto? He escuchado muchísimas personas que me dicen, es que Arturo, yo ya tomé un curso y ya tomé otro y esto. Ok, ¿y ya aplicaste lo del curso o simplemente agarraste el cuadernillo, la libreta y lo botaste por ahí o incluso lo dejaste en el estacionamiento? En una ocasión, varios de mis alumnos, hasta a mí me ha pasado dejar algo arriba, te arrancas y ¡fum! Sale volando. Pero me acuerdo que mis alumnos tendían mucho a dejar sus cosas en el estacionamiento, en los carros, se arrancaban y ahí yo venía y veía sus apuntes de mi clase. Entonces, ¿te ha pasado? Si estás dispuesto a cambiarte el chip, te prometo que el dinero dejará de ser un problema y empezarás a convertirte en una herramienta para poder adquirirlo. Pero no es algo de la noche a la mañana. Hay que deconstruirse. ¿Y qué es la deconstrucción? En el caso de las personas en concreto, la deconstrucción es el proceso con el cual desmantelas de manera lógica ideas, creencias, roles, mandatos que hemos interiorizado y a menudo de manera inconsciente para cuestionar su validez y así explorar nuevas ideas, nuevos gustos, nuevos hobbies, toda esta parte, ¿sale? Eso es deconstruir. Entonces, vamos a deconstruirnos. Oye, Arturo, ¿y por qué no quemamos el barco y vamos por uno nuevo? Porque somos humanos y nada más tenemos este cuerpo en este momento, no es como que lo podamos quemar. Entonces, imagínate de nuevo tu economía como un jardín, por favor.
imagínatela como un jardín, pero ahora en lugar de verlo todo árido, seco, como el desierto de Atacama o el desierto de Sonora, empiézalo a ver como si fuera un terreno en el que tú pudieras plantar algo, ¿sale? Como si tú pudieras plantar algo y hay que recordar que eso que puedes plantar son semillas, esas son ideas. Lo que vas a plantar te aseguro que van a ser semillas. Esas semillas que estás guardando, esas semillas que tú estás considerando. Y antes, ahorita que estoy viendo sus caras, quisiera decirles, oye Arturo, ¿en verdad me vas a hablar de ideas y pensamientos que me van a ayudar a mejorar mi economía? Sí. Sí, sí te voy a hablar de eso y te voy a decir por qué. Desde el 2017, la Universidad de Stanford incorpora en todos sus cursos los primeros dos módulos que tienen que ver con mentalidad. Resulta que han descubierto que la mayoría de las personas tienen una gran propensión a tener pensamientos negativos. Esto es una parte prehistórica del Paleolítico que si quieres después platicamos de ella, es súper interesante, pero al tener estos pensamientos negativos se sabotean de una manera extraordinaria y al mejorar su mentalidad, al deconstruir estas ideas, mejora su capacidad de planificación financiera, ahorro y toma de decisiones. Entonces, es muy importante que consideres que el primer punto está acá arriba. Y por eso estamos empezando por aquí. De hecho, el estudio, si no mal recuerdo, es Mindset of Financial Decision Making. ¿Sale? Lo pueden buscar, es del 2017 del Stanford Center. Ok, entonces, por favor, ve este jardín como esas ideas que estás plantando. Y esas ideas que estás plantando, pues tú decides lo que plantas y por supuesto vas a tener lo que cosechas. Entonces, la pregunta aquí sería, si tus pensamientos fueran semillas, ¿qué estás sembrando día con día? ¿Cuál es el pensamiento que tú tienes día con día? ¿Piensas que el dinero, esta parte de pobres pero honrados? ¿Piensas que no sabes nada de dinero y nunca vas a aprender? ¿Piensas que los temas financieros son para personas extremadamente estudiadas? ¿Tú qué estás pensando? ¿Te gustaría poner algo ahí? Porque el dinero no empieza en tu cuenta bancaria nada más porque sí, empieza en tu cabeza, eso te lo garantizo. Hay personas que ven oportunidades, hay personas que ven problemas, hay personas que ven desafíos, hay personas que ven conflictos, hay personas que ven bendiciones. El círculo y es la misma cara, es la misma moneda, pero diferente cara. Entonces, ¿tú cuál estás viendo? Y todo se vale, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes. Aquí tú eres el que tiene razón. ¿Cómo ahorrar? Nos dice Rosalía. Es correcto. ¿Qué puedo aprender para mejorar? Ese pensamiento es muy bueno. Y si todos los días empiezas a tener esos pensamientos, te empiezas a concentrar en ellos, te aseguro que vas a ir viendo que hay muchos cursos en el mundo, hay muchas maneras de ahorrar, hay un montón de personas que te pueden enseñar. Entonces, aquí me gustaría que hiciéramos un pequeño desafío en este pilar principal de este cambio de ideas. Y el desafío sería, cambia una creencia heredada por una afirmación de poder. Nunca he sido bueno, por ejemplo, en el dinero. Hoy estoy aprendiendo a ser bueno con el dinero. De estas frases que pusiste aquí arriba, me gustaría que pusieras cuál sería la contraria. En mi caso les puedo decir que a mí me ayudó muchísimo de rodearme de personas que ya habían cambiado este chip. Estar cerca de una comunidad que tiene todas estas ideas, estar cerca de personas que ya hicieron estos cambios y que te pueden enseñar, nos puede ayudar de gran manera. Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, las ideas que tú podías cambiar? Contentos y millonarios. Es correcto, podría ser una buena idea. Podría ser, podría ser, el dinero te ayuda a llegar a la felicidad.
No te da felicidad, te da muchos problemas en muchas situaciones, pero sí te puede ayudar. El dinero crece en los árboles, solo hay que podarlo. Es correcto. Es correcto, de hecho eso tiene que ver después, eso viene después. Muy bien. La parte 2 es, tienes que regar esas ideas. Y aquí, si mañana tuvieras la oportunidad de tener otro ingreso, ¿qué harías con él? Pero ahora te voy a hacer una pregunta más compleja y es la que vas a responder. Si mañana se detuviera tu ingreso principal, si mañana cambiaran las cosas como han cambiado cientos de veces, si mañana llegara otra pandemia, dime, ¿cuánto tiempo podrías sostener tu estilo de vida? Si mañana tu persona proveedora ya no estuviera, si mañana algo pasara, que se detuviera ese ingreso, ¿cuánto tiempo podrías sostener tu estilo de vida? ¿Alguien quiere animarse a ponérselo en el chat? Porque aquí no se trata solo de cuánto ganas, ¿eh? Sino de cuánto generas. Acuérdate que aquí el ingreso es el activo, y el activo más valioso que tenemos es el tiempo. El pasivo es el flujo que tenemos. ¿Por qué? Porque conforme vamos pasando, conforme va avanzando nuestra vida, obviamente vamos teniendo menos tiempo. Y tú decides cuál es tu modelo de impacto. Tú haces qué tan exponencial es este riego. Creo que nadie se animó a ponerlo en... Ah, sí. Unos días, dice Rosaura, si se detuviera su ingreso personal. Es correcto. Y creo que todos hemos estado en esa situación. La primera vez que yo empecé a escuchar de educación financiera, yo me quedé así de que no, pues sí tendríamos un problema, porque a lo mejor yo estaba chico, era menor de edad, pero a lo mejor... si algo pasase, pues yo tendría seguridad porque mis papás lo pensaron así, todo eso en ese entonces. Pero la realidad es que en lo que son peras y son manzanas, en lo que aviene la sucesión, en lo que se arreglan los papeles, ¿cómo resolvía? ¿Cómo pagaba la colegiatura? 3 meses, también dicen. Si mi proveedor me faltara, vendería lo que tengo a la mano. Tendrías que hacer un esfuerzo adicional. Y esta parte es muy interesante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas piensan que todo se soluciona con tener otra fuente de ingresos, pero aquí también tenemos que ver cómo es el ahorro, cómo estamos regando esas semillas, esas ideas. Y entre más ideas positivas tienes, más te mueves. Ustedes seguramente han visto a personas ultra exitosas con mucho capital, con grandes bendiciones en su vida, que son ultramovidos. Justamente ¿por qué? Porque en todos lados ven oportunidades. De hecho, estamos hablando de que casi el 65% de los millonarios tienen mínimo 3 fuentes de ingresos activas. No por suerte, sino porque así lo diseñaron con el tiempo. Con esto no te estoy diciendo que ahorita corras y te busques un segundo empleo, que ahorita te empieces a vender un montón de cosas. No, lo que te estoy diciendo es que es importante que hagas un esfuerzo. Si en este momento ves que los recursos por alguna razón no te alcanzan, probablemente te tengas que mover y hacer algo más. Puede ser que esta parte tenga que ver con aprender una nueva habilidad, puede ser que esta parte tenga que ver con o reorganizar tus ideas, tus finanzas, pero también puede ser que sea simplemente descontrol. Y sobre todo hay que recordar que nunca hay que depender de una sola fuente de ingresos. Siempre hay que crear otra y otra. Y en el mundo actual es más probable que esto lo tengas que hacer cada vez con frecuencia. ¿Sale? Muy bien. Entonces pasemos al reto de este pilar, que sería: haz una lista de tus fuentes de ingresos actuales. Agrega qué otra posibilidad podrías explorar en los próximos 30 días. Ahorita ya te planteé el escenario catastrófico. Ya te planteé el escenario donde dije, no, pues desaparecen las fuentes de ingresos. Entonces, vamos a pensar qué podíamos hacer. Si en estos 30 días no quieres caer en eso en alguna situación, ponte la posibilidad enfrente. Si quieres compartir alguna que se te haya venido a la mente, adelante. Alguien ya nos dijo vender lo que tengo a la mano, pero llega un momento en el que se te van a acabar las cosas que vender. Entonces no se trata solo de vender. Mi abuelito decía, los bienes son para aliviar los males. Es correcto, el tema es cuando se te acaban los bienes.
Y muchas personas con las que trabajo, fíjense, empezaron desde cero y fueron dándose cuenta de estas ideas, fueron dándose cuenta que el mundo va cambiando, que necesitas integrar nuevas opciones y que es muy importante estar consciente de todo esto. Vámonos al pilar 3, gasto consciente, que quiero que lo veas como la poda que está liberando. Y aquí vamos a revisar los gastos un poquito. Y tú dime, cuáles fueron los puntos por los cuales ahorita te diste cuenta que no podrías sostener tu vida en estos días, en esta pregunta que hubo? Ahora sí que dime, ¿cuáles serían esos gastos que tú dijiste? No, pues tengo que cubrir colegiatura, tengo que cubrir la renta, tengo que cubrir la mensualidad del carro, la mensualidad del teléfono, la mensualidad de la televisión. Aquí, ¿cuál es la idea de que me digas esos gastos? No, no es que me los digas exactamente, más bien es que tú solita te des cuenta de que hay muchas cosas que puede ser que sean emocionales, sean gastos emocionales, y no todos estos gastos nos te suman. Entonces, si no te suman, podrían ser cosas que podrías recortar en algún punto. A lo mejor ahorita te das cuenta que tienes gastos, por ejemplo, del café de Starbucks, que es súper común, cuando menos aquí en México, es súper común que las personas tengan botes de Starbucks en su casa. Tan solo en mi casa yo creo que hay mínimo como 10. Entonces, ¿cuántos botes de Starbucks hay en su casa? Impuestos y servicios serían los gastos de primera necesidad, por supuesto. Esos gastos son. Pero ¿cuáles son los gastos que podías recortar? El gasto emocional es como una enredadera. Y esta enredadera crece rapidísimo, te asfixia. Híjole, es como los hobbies. Cuando empiezas, todos los hobbies pueden ser costosos, pero hay de hobbies a hobbies. Un día se me ocurrió el hobby, por ejemplo, de talleres de joyería. No inventen los materiales, las máquinas para poder hacer cada una de incluso las muestras, las pruebas, para poderles dar forma, todo esto. Ya se imaginarán. Entonces, eso se empieza a volver una enredadera. La escuela es un ejemplo de ello. Normalmente, cuando mandamos a nuestros hijos a la escuela, nos damos cuenta que de inicio nos pidieron una lista, pero conforme va avanzando, es otra lista, otros gastos que hay que darles para el lunch, que hay que darles para el transporte, que hay que darles para el paseo. ¿Les ha pasado de casualidad? Yo creo que sí. Y pasa algo súper importante. Resulta que aquí otra vez se vuelven a reflejar los temas emocionales. ¿Por qué? Porque tan solo el 30% de los gastos normalmente son impulsivos. Y estos gastos impulsivos se dan porque tenemos emociones negativas. Normalmente todos tenemos afectaciones en nuestra vida. Yo, por ejemplo, pasé una pandemia igual que todos aquí, pero también me he mudado, también desafortunadamente ha faltado alguien de mi familia, también he terminado una relación. Y yo podré tener la sonrisa más grande, pero el lugar donde ustedes se van a dar cuenta si todo está bien es en la caja, en el bolsillo. El día que falleció mi abuelito, yo decía, bueno, ya no está sufriendo, me dolió muchísimo, pero en menos de una semana yo puse todas mis tarjetas al tope. ¿Había un tema emocional? Les aseguro que sí. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Y por eso la mentalidad es muy importante, porque si tú tienes tus raíces bien profundas, bien establecidas, te vas a dar cuenta de esto lo antes posible y con el tiempo y antes de lo que puedas imaginar, vas a corregir el rumbo. ¿Es tiempo? Sí, pero, pero en lugar de ser 2 años, van a ser 2 días a lo mejor. Entonces, hay que fijarse mucho en eso. Muy bien. Y aquí, demasiadas personas gastan el dinero que no tienen en cosas que no necesitan, sí. Pero el problema principal es que lo hacen para impresionar a personas que en verdad no importan. Aquí hay que ser muy conscientes de los gastos.
Y vamos a poner otro desafío. Durante estos 24 horas, anota absolutamente todo lo que gastes. Todo. Durante las siguientes 24 horas, justo por eso les decía que tuvieran una libretita a la mano, quiero que apuntes todo lo que gastas. Ya si quieres, y si quieres incluso me puedes contactar por redes sociales y me puedes decir, Arturo, fíjate que me di cuenta de esto. Conocimos a una persona que cuando hizo un ejercicio de estos hace unos meses, se dio cuenta que se le iban alrededor de $3,000 en Starbucks al mes. Los tiene para gastarlos, pero ¿a cuántos no se nos va una cantidad importante por no darnos un conteo apropiado de lo que hacemos? Existen aplicaciones, existen un montón de maneras de hacerlo. Si necesitas ayuda, pídela. Vamos con el cuarto pilar, el ahorro y la inversión. Y aquí quiero que lo veas como la tierra fértil, por favor. Quiero que lo veas como esto que estás regando. La otra, si ven, era una plantita. Pero aquí ya tenemos un parque completo, tenemos una hectárea. Y aquí, si tu dinero se queda en el banco, ¿crece o se marchita con el tiempo? Escríbeme en el chat. Se marchita, dice Edgar. Ok. Y es que hay que entender algo, amigos. El ahorro no es solo lo que te sobra, ¿eh? Es lo que separas por decisión, no por presión. Enriqueta dice nunca crece. María Elena dice nunca crece. ¿El dinero crece cuando lo dejas en el banco? Ahí tengo mis dudas. Maida Espinosa, de repente crece. Sí, cuando nosotros le depositamos más, crece. Pero me gustaría platicarte algo importante que dice nuestra querida Conducef. El rendimiento promedio anual, que tienen las cuentas de ahorro es del 2,02%, mientras que la inflación no puedes oscilar entre el 5 y el 7,82%, de acuerdo al INEGI y al INPC. Es decir, si nos fuéramos con el caso máximo y el caso mínimo, si ese 2,02% y ese 7,82%, estaríamos hablando de que tu dinero pierde 5,80%. Y entonces llegan de repente algunos clientes con Arturo y le dicen, oye Arturo, es que yo tenía tantos miles de dólares guardados en CETES, en esto y en aquello, y nomás cada vez es menos. En valor, sí. A lo mejor en número se ve más, pero en valor, sí, efectivamente. En el banco no crece el dinero. Y es que no ahorres lo que te queda después de gastar, eso es muy importante. Gasta lo que te queda después de ahorrar. ¿Y cómo hacemos esto? Tienes que aprender primero a tener un fondo semilla. Antes de pensar en inversión, hay que pensar en ahorro. Y el fondo semilla, pues intenta guardar el 10% de tu próximo ingreso y me dices cómo te fue. Oye, Arturo, yo he visto muchos libros, he visto muchos videos que hablan de que tengo que guardar el 20% y hablan de que tengo que guardar el 30% o hablan de que tengo que separar una quinta parte. Y todos estos, he visto que hay gente que dice que funciona. Es correcto, todos funcionan, pero... pero te invito a que hagas esta prueba primero con el 10% por una razón en particular. Normalmente los modelos en los que encontramos a grandes escritores o bestsellers que hablan del tema donde guardan un 20 o 30%, vienen de países desarrollados donde la economía es mucho más amplia, donde muchas personas se dedican a las ventas o industria, donde están acostumbrados a estos modelos y van guardando poquito a poquito. En la mayoría de nuestra población, en el caso de Perú, tengo entendido que también funciona igual. En la mayoría de nuestra población, las personas vienen de un ingreso constante a través de un trabajo horizontal. Entonces, tú ya tienes un margen de gastos.
Por lo cual yo te invito a que empieces de poquito en poquito. No intentes irte con estos doctrinarios o con estos escritores de bestsellers que te dicen que guardes el 30. ¿Por qué? Porque posiblemente no lo vas a poder hacer de un inicio. Ni estamos acostumbrados, ni funciona en todos los casos. Si tú eres una persona que gana más de $5,000, claro que lo puedes hacer, claro que lo puedes hacer y si podrías, si tienes una correcta educación financiera. Si ganas eso, pero tienes un gasto de 8,000, ahí tenemos un tema. Entonces, es muy importante que veas esto como un reto. Ve si puedes, ve si te lo puedes permitir. Oye, Arturo, y después de que haga esto, ¿qué voy a poder hacer? Vas a poder decidir si quieres dar una parte de eso a inversión. Es decir, no me puedo ir directamente a inversión. Claro que puedes hacerlo. Pero si no tienes un ahorro, vas a querer tocar esa inversión el día de mañana. Y el día de mañana literalmente me estoy refiriendo a mañana. ¿Por qué? Porque he conocido personas que abren una inversión en diferentes lugares, sobre todo en México, y como aquí en México sí te permite sacar y te permite mover, están perdiendo en comisiones y sacan para la luz y sacan para el agua, y cuando se dan cuenta su inversión no funcionó porque las inversiones normalmente son a un plazo mínimo, considéralo a 2 años, mínimo. Entonces es muy importante tener todos esos puntos, ¿sale? Y hay que recordar que hay muchísimas herramientas para esto. Dices, oye Arturo, pero es que si mi 10% es poco, mira, hay lugares donde puedes invertir desde 10 pesitos. Entonces, la verdad es que sí puedes hacerlo con un pedacito de eso, pero lo primero que te invito a hacer es a tener un fondo semilla. Este fondo semilla, ponle un título, puedes empezar con un objetivo. Puedes empezar con el objetivo quizá de comprarte algo, de irte de vacaciones y conforme vayas regando esas ideas, te aseguro que esos fondos van a empezar a crecer. Hay bancos que incluso ya te dan la opción de tener apartados y toda esta parte. Y si quieres incluso explorar otras alternativas, también te puedes acercar a personas como yo que te pueden ayudar a hacer eso. Pero es primero empezar, ¿sale? Muy bien. Entonces vayamos con el siguiente pilar y el siguiente pilar es propósito. ¿Para qué quieres ese recurso? Oye Arturo, ¿y por qué el propósito es tan importante? Estoy seguro que tú has conocido a alguien que de alguna u otra forma ha tenido una racha de suerte y ha ganado una cantidad de dinero importante. Y estoy seguro que también has conocido a una de esas personas que en menos de un año, en menos de 2 años, ya no tiene ese dinero. Puede ser que se sacara la lotería, puede ser que tuviera un mega contrato, puede ser mil cosas. ¿Qué pasó? No sabían para qué lo quieren. Muchas personas juegan a la lotería actualmente, pero cuando ganan, está comprobado que casi el 98% de las personas que se ganan la lotería están en una peor condición financiera en menos de 3 años de la que estaban antes. ¿Por qué? Porque no tenían una razón de para qué querían el dinero. ¿Tú para qué quieres ahorita un poco más de dinero? ¿Cuál sería tu primera meta al ahorrar? Les puedo decir que todos empezamos por alguna meta y mi recomendación sería que empieces por una meta pequeña. La primera meta que podrías tener podría ser comprarte algo que requieras, no lo sé, un refri, Tienes un tiempo, carro. estés con Creo que Correa, alguien nos quiere todo en el lugar que yo ande contigo, no te preocupes. Sí. Gabriela, ¿estás hablando con alguien, me parece? Ok, muy bien. Puedes empezar por esa meta y esa meta puede ser algo pequeño. Literalmente, entre más específica sea y más alcanzable sea rápido, más fácil vas a poderla cumplir. Y luego te vas por otra, y luego por otra, y luego por otra. Y con el tiempo te vas a dar cuenta que tus metas van cambiando. La primera vez que yo me puse una meta, mi meta, por ejemplo, era comprarme, la primera, a lo mejor le suena chistoso, pero lo primero que yo quería hacer era comprarme con mi dinero un Nintendo Switch. Cuando salió, hace muchos años. Lo hice y después ya no quise un Nintendo Switch, obviamente ya quería un carro, pero fue avanzando.
Y después ya no quise un carro, ya quise proyectos de negocio. Pero fue gradual. Y aquí me salté muchos pasos. Y les aseguro que probablemente hay una meta que no recuerdo, pero que yo recuerde así ser algo. Fue eso. Ah, también me acuerdo de que una meta que yo quise fue, por ejemplo, comprarme unos zapatos bastante costosos. Yo los quería y no quería pedírselos a mis papás y eran bastante costosos. Más de lo que ganan a una persona promedio en México. Entonces, aquí ustedes tienen que pensar, ahorita, ¿cuál es tu propósito, Arturo? Ahorita mi propósito, mi propósito es retirarme a mis 35 años. Entonces, ya vamos para allá en algunos años, pero ese es mi propósito en este momento. Es parte de mis metas. Justo hace 2 semanas hice mi libro de metas y de todo lo que quiero hacer. Entonces, empieza de lo chiquito. Hay gente que estoy seguro que a lo mejor aquí va a poner, quiero comprarme una Dyson, quiero comprarme una licuadora, un refri. Empieza de lo más alcanzable, lo que puedas alcanzar en 2 meses. Entonces, por favor. Empieza de esta manera y posteriormente te vas a dar cuenta que tus metas van a ir cambiando. ¿Pero cómo? Sembrando. ¿Sale? Muy bien, amigos. Entonces, aquí recuerda para terminar este pilar e irnos con el pequeño desafío, que el dinero solo tiene valor cuando respalda una vida de sentido. ¿Sale? A veces es para ayudar. Actualmente también hemos ocupado eso para ayudar y se siente súper padre. A veces es este, para una necesidad. A veces es para cumplir un capricho, pero dale un sentido. ¿Sale? Muy bien. ¿Y cuál sería el desafío de este reto? El desafío sería, escribe una frase que defina tu propósito financiero. ¿Cuál es ese objetivo que quieras lograr? Algo ya más trascendente a largo plazo. Recuerda que el otro era el objetivo inmediato o a corto plazo. Y a corto plazo me refiero máximo 6 meses y que si te pusiste 6 meses, trata de cumplirlo en 3. Y este ya sería un propósito. ¿Por qué escribir un propósito? Hace, pues, hace 15 años aproximadamente hice una presentación. Esta presentación habla de cómo iba a ser el plan de vida de Arturo, cómo iba a funcionar, cómo iba a ser las cosas. ¿Y qué creen? Según yo no la estaba cumpliendo, pero con los años, cuando por alguna razón he regresado ahí, me he dado cuenta que se ha cumplido. Que he ido paso por paso, paso por paso. Son casi 24 láminas que un día con gusto les comparto, pero escribir su propósito ayuda bastante. No lo echen en saco roto. Muy bien, amigos. Aquí escribe esta frase que defina tu propósito. Puede ser, quiero tener libertad para el cuidar a mi familia y estar sin preocupaciones. Em, Puede ser, quiero no tener, em, ¿qué otra cosa podría ser? Quiero tener una casa en tal lugar, por favor, entre más específicas sean, más de tantos pisos, quiero tener tantas inversiones, quiero tener un negocio de esto, quiero que mi asociación sea de esta naturaleza, todo esto. ¿Y por qué es tan importante? En mi comunidad siempre decimos que lo primero es la claridad, después viene la abundancia y posteriormente viene todo el trabajo que tienes que hacer para llegar ahí. Entonces, este jardín que tú tienes ahorita, ¿cuál pilar financiero es el que está más débil? Cuéntame en el chat, ¿cuál de los pilares que ahorita vimos tú crees que es el que tienes que trabajar? Mental, ok. El primer paso es reconocerlo porque después podemos ir a la acción y posterior a la solución. Ahorro e inversión, perfecto, ok. Todos. Claro que sí. Muy bien, amigos. Y ahora más importante,
¿Qué vas a empezar a cultivar esta semana? Hoy estamos a lunes, estamos a inicio de semana. ¿Qué quieres empezar a cultivar esta semana? ¿Qué idea, qué, de todo esto que vimos, ya te di varias opciones de lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que quieres empezar a cultivar esta semana? ¿Quieres empezar a ahorrar con ese reto? ¿Quieres empezar a apuntar? ¿Quieres empezar a diversificar? Quizá ya estás en ese punto. ¿Quieres empezar a aprender algo nuevo? ¿Qué es lo que vas a empezar? Aprender es excelente. Aprender, por supuesto. Control y gestión de gastos, a diversificar. Rogelio nos dice ya está en ese punto de diversificar. Ahorros e investigación, diversificación. Excelente. Aprender, Paola. Muy bien. Muy bien, chicos, eso es excelente. Pero hablando del aprendizaje y la diversificación, porque ahora vamos a ese punto, ¿qué tan conscientes estamos que el mundo ya no es el mismo y que ya no tenemos que aprender en los mismos lugares ni diversificar en los mismos lugares? ¿Qué tan conscientes estamos de ese tema? ¿Nos lo hemos puesto a pensar? Porque créanme que el mundo ya no es el mismo. Estamos hablando de que ninguna tormenta cambia al mar, por supuesto, pero sí cambia al marinero. Entonces, si no, ahora sí que, si no aprendió el marinero de las revolcadas que nos dio y de que cada vez están cambiando, de que antes tú comprabas una casa con tanto dinero y ahorita no, de que antes los negocios los hacías con puras personas de cierta edad y ahorita cada vez hay personas más jóvenes o ya no hay ni siquiera una edad, de que antes los grandes empresarios era un estereotipo fijo y ahorita ya no lo es. El mundo está cambiando. Y hoy el juego cambia tan rápido que puede ser que parezca hasta una amenaza, pero no lo es. Es una invitación a jugar. Aquí muchas personas puede ser que sientan miedo al cambio o confusión o incluso cuando oyen palabras como por ejemplo inteligencia artificial, criptomonedas, blockchain, economías descentralizadas. Pero aquí venimos a hablar de ese tipo de temas, chicos, porque es parte de la educación financiera y es parte de lo que vamos a ver. Y no venimos a tratar de convencer a nadie. Lo único que tratamos es mostrarte todo lo que hay para que veas este gran mundo de oportunidades que tienes enfrente. ¿Sale? Veámoslo desde lo esencial. No vamos a ser unos expertos, me voy a ir a lo más básico, pero si tienes una pregunta, vela apuntando porque estoy seguro que después voy a empezar a contestar. Porque lo que está pasando en el mundo no es tan técnico. La verdad, es transformador y es necesario, y no es necesario volverse un experto, simplemente beneficiarse de esta transformación. Y quiero que hagamos un pequeño recuento de los últimos 100 años. En los últimos 100 años el mundo ha cambiado monumentalmente, pero el dinero aún más. Estamos hablando que durante muchísimos años el papel moneda, los lingotes de oro fueron la máxima y estamos hablando de que a principios del siglo pasado todavía teníamos esto del papel, el oro y todo eso, pero luego llegaron unas tarjetas ahí súper rápido. Estamos hablando ya de los últimos, si ves la última parte del siglo, pero no sé si se acuerden de yo me acuerdo cuando estaba chiquito, en algún momento vi cómo mi abuelito iba a una tienda y sacaba su tarjeta y le pasaban una máquina que no sé ni cómo se llamaba y salía un ticket gigantesco con el que yo jugaba. Entonces, pero ni sé cómo se llama esa máquina, pero pasamos a eso y ahorita ya es todo electrónico, pero vean ese salto de papel que tardó años en dar ese salto a tarjetas. Y de repente, de un día para otro, ya tenemos banca en internet. Y luego tuvimos aplicaciones de un día para otro. Y ahorita ya ni siquiera tenemos bancos físicos, ahora tenemos bancos que son puro aplicación. ¿Y qué creen? Ya no solo tenemos eso, ya tenemos instituciones que no necesitan ser un banco para ofrecer este tipo de productos financieros, este tipo de herramientas que te pueden ayudar a ser totalmente dueño de tu dinero. Entonces, yo trabajo en American. Ok. Nos dicen, yo trabajé en American Express y viví el cambio de eso que mencionas.
Todos lo vivimos, pero a veces no nos damos cuenta cómo ha cambiado. Desde el año pasado han puesto como 3 cajeros de Bitcoin aquí en Antara. No sé si alguien los conozca, pero son cosas chiquititas. Y ahí en el área de bancos pueden ir, si quieren, dense una vuelta a lo que están aquí en Ciudad de México. Ahí en Perú, en Larcomar, que es la plaza pues, más grande, no, el año pasado que fui no vi este cajero, pero aquí en varias plazas, en varias partes de la República y sobre todo aquí en Polanco hay, pero en el norte del país, híjole, ahí no hay cajeros, ahí hay casas de cambio de criptoactivos, más que cajeros. Entonces, esto está avanzando rapidísimo y es que hay que entender algo. Ya es una realidad para muchas generaciones. Estamos hablando de que el 70% de las personas entre 18 y 29 años en América Latina han considerado invertir en criptoactivos o ya el 40% lo empieza a hacer. Y puede ser que en México vayamos muy rezagados en ese tema, pero les puedo decir que he hablado con personas jóvenes de países latinoamericanos y me sorprende cómo utilizan estos temas, sobre todo en países que tienen algunos temas de bloqueos económicos, tienen súper dominados estos temas. Entonces, es una realidad que ya está funcionando y los criptoactivos no son solo monedas, hay plataformas bancarias, hay universidades y aulas, hay asistentes y oficinas digitales, o sea, hay negocios que ya no necesitan local. Y aquí quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué estás haciendo hoy para adaptarte a todos estos cambios? ¿Por qué? Porque tú vas a Europa y ya no pagas con efectivo el taxi, en muchos lugares. En Asia menos. En China no se diga, en Tailandia, Japón, solamente en algunos pueblos, pero... Y actualmente aquí hay puestos de florerías que ya aceptan tarjeta de crédito, pero te podría decir que eso lo pudieron haber hecho desde hace 8 años. ¿Tú qué estás haciendo? Si tienes un negocio, ¿qué estás haciendo? Si no tienes un negocio, pero te dedicas a alguna industria, ¿ya conoces algo de esto? ¿Has recibido un pago? Yo he visto hasta actas notariadas. Ayer le estaba mostrando a unas personas actas notariales perdón, escrituras notariales de inmuebles comprados con criptoactivos en México. Aquí en Ciudad de México, porque en el norte es más común. En Ciudad de México es menos común. Aquí en Perú se paga con Yape o Plint. Correcto. Allá no funciona Bitso, allá me parece que Binance tiene más alcance, pero también. Entonces, ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás aprendiendo? ¿Te estás quedando nada más viendo? ¿Quisieras ver? Porque cuando yo empecé a hacer esto, créeme, híjole, yo tenía unas ideas muy cuadradas. Si tú me hubieras conocido hace más de 10 años, yo tenía unas ideas sumamente cuadradas. Vengo de una educación extremadamente rígida de manera tradicional. Y hablo de mi educación escolar. En la cual literalmente no, pues los bancos son la máxima autoridad, el Banco de México, los organismos, las comisiones. ¿Y qué creen? El día que me di cuenta que el Instituto Basilea emitía opiniones y decía que los criptoactivos eran buenos, dije, a ver, el Instituto Basilea, que quien no sepa, es la institución más relevante en materia financiera que hace estudios y que da recomendaciones a los bancos centrales, emite desde hace casi 15 años opiniones positivas de los criptoactivos y sistema blockchain, y los bancos me decían otra cosa. Yo, a ver, espérame, esto ya no me está cuadrando. A mí me enseñaron que esta era la autoridad. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Sale? Y resulta que te empiezas, no sé si conozcas este bonito campus, pero este bonito campus es el campus del MIT. El MIT actualmente, desde hace como un año, empezó a dar sus títulos en una cosa que se llama tokens, que es un tipo de criptoactivo que te permite vincularlo y hacerlo infalsificable.
Entonces, no solo se trata de dinero, también se trata de educación, también se trata de posibilidades. Estamos hablando que hay temas médicos que ya se están regulando con esto. En Filipinas hace casi un mes, todo el sistema de documentos públicos se está manejando con este sistema de encriptación para poder garantizar que no sean vulnerables y evitar la corrupción. En Estados Unidos se acaban de aprobar nuevas regulaciones en estos temas. Entonces, no necesitas creer en cripto. Lo importante es entender cómo funciona y que ya está funcionando en nuestra vida. Estoy seguro que tú diario ocupas el sistema blockchain y no lo sabes. Y lo estoy seguro porque todos aquí tenemos WhatsApp. Y seguramente ustedes se dieron cuenta que WhatsApp desde hace pues ya más de un año, metió una frasecita por ahí que dice, este chat está totalmente encriptado y ese sistema blockchain de criptoactivos. El sistema Space sacó una alerta, así se le llama, pero no quiere decir que sea malo, en la cual nos está diciendo que el año que entra ya va a incorporar, el sistema SWIFT, perdón, que es el sistema internacional, es el sistema que va a incorporar los sistemas en criptoactivos, los pagos en criptoactivos. ¿Qué estás haciendo tú para aprender de esto y para empezar a recibir de tus clientes? Oye, Arturo, ¿y la edad es un tema? No, para nada. Yo tengo clientes conocidos y amigos que tienen más de 80 años y hacen movimientos sin un tema, pero fueron aprendiendo, por supuesto, no de la noche a la mañana. Entonces, te invito a que sigas viendo todo esto. ¿Por qué? Porque más del 16% de las remesas del 2024 procedieron de cripto en México. Y estamos hablando de que el sistema cripto movió más de 100.000 millones de dólares. Es una oportunidad de que veas y de que entiendas que esto puede ser muy bueno como oportunidades, como tu negocio, pero hay que saberlo hacer. Acércate, no ahorita salgas corriendo. Acércate a las fuentes, ve aprendiendo. Y aquí te invito a que me escribas en el chat si habías escuchado estas palabras. ¿Y por qué me gustaría que con esto abrieras un poco tu mente? Porque desde hace siglos nos dijeron, no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los cambios. Y el mundo está cambiando. Yo creo que nadie había escuchado de esto porque nadie me escribió. Entonces, ok, amigos. Ahora vamos a hablar de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial tiene que ver con las criptos y todo esto. La verdad es que se puede usar en algún momento para esto, pero tiene que ver con las finanzas y por eso quiero hablarte ahorita del tema. La inteligencia artificial no viene a reemplazarnos, viene a multiplicar todo lo que hacemos. La IA no está quitando empleos, más bien está actualizando a las personas que tienen nuevas habilidades y te hace usarlas más rápido. El 77% de las personas que han integrado inteligencia artificial a sus rutinas o procesos han aumentado su productividad en menos de 90 días. Y no lo digo yo, lo dice la firma McKinsey. Entonces, quisiera que te preguntaras, si tuvieras la oportunidad de tener un asistente de las 24/7 que te ayude con ideas, textos, imágenes, planeación, conocer de temas que desconoces, ¿no lo usarías? Y si tuvieras la oportunidad de que este asistente no solo te ayudara en eso, sino que también te ayudara en tus gastos, ¿no lo harías? Claro que sí. Entonces, como verás, si se puede usar en eso, si se puede usar para redactar tareas de estudiantes de secundaria, primaria y de cualquier cosa, por supuesto se puede usar para tareas complejas como organizar o darte ideas. Hay que aprovecharlo, es parte de los cambios. Y oye, Arthur, es que ChatGPT es nuevo y que no sé qué. No es nuevo, amigos. La versión de ChatGPT que usamos todos los días es la quinta. ChatGPT tiene 20 años. No es nuevo. Y tiene que ver en las finanzas, sí, actualmente muchos sistemas, tanto de seguridad de las instituciones como también sistemas que tienen que ver
con la generación de capitales, el estudio de si una empresa es viable o no, funciona para esto. Desafortunadamente también para la desinformación, pero nosotros tenemos que irnos adaptando para ver todo esto. ¿Y podemos hacer un plan de ahorro con ChatGPT? Claro que sí. Solo es cuestión de aprender a usarlo y no nos daría el tiempo de aprender a usarlo en este chat, pero estoy seguro que te va a ayudar que comprendas que el mundo está cambiando para que veas a qué es lo que tienes que aventarte ahorita. Acuérdate que las oportunidades son como los amaneceres. Si esperas demasiado, ya no lo ves, se pierde. ¿Sale? Muy bien, amigos. Y ¿tú vas a adaptarte o a nada más quedarte viendo? Porque el mundo tradicional se gana, se gasta, se endeuda y se repite. Estoy seguro que esto te lo enseñaron, o sea, en la escuela que tú tenías que estudiar para trabajar, ganar dinero. Se gana conocimientos, trabaja, se gana. Después, en el fin de semana ibas a gastarlo con tu familia, incluso podías endeudarte comprando una casa y así te ibas a aventar 65, 75, 80 años de tu vida. ¿De casualidad te suena esto que te estoy contando? Pero en el nuevo mundo se aprende, se adapta, se automatiza y se lidera. Actualmente estoy seguro que todos aquí hemos recibido información que alguien ha hecho con ChatGPT, no nos hemos dado cuenta, o con alguna plataforma. Existen no cientos, pero muchísimas aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, ¿cuándo lo vamos a empezar a hacer nosotros? ¿Cuándo vamos a aprender? Y estoy seguro que vas a poder, después de que te hagas consciente de todo esto, vas a poder ver que hay oportunidades de aprender, te puedes acercar a las personas, pero lo más importante es que estés abierto, porque no se trata de saberlo todo, se trata de dar el primer paso hacia algo mejor. La IA, te repito, no va a reemplazar a las personas, va a reemplazar a los que no sepan usarlo. Y ese es el título de un artículo que sacó Harvard Business School hace como 8 meses. Si quieren, búsquenlo. Muy bien, amigos. Am, y aquí ya vamos a pasar a un poquito. Bueno, primero quisiera que me dijeran cómo vamos. Vamos bien, vamos cansados. ¿Todo bien? Aquí me voy a aventar unos 15 minutos más en las últimas dos actividades. Ya no vamos a ver presentación, ya no vamos a ver actividad. Y la actividad, ¿por qué quise que viéramos todo este preámbulo? Porque he conocido demasiadas personas que me han dicho que han asistido a algún curso de finanzas y que su vida no ha cambiado. Y seguramente porque lo primero que te dieron fue un cuadernillo de trabajo, pero no te dijeron que primero tenías que entender que el mundo había cambiado. Ahorita yo te puedo explicar muy fácilmente cómo hacer tu presupuesto, te puedo incluso dar consejos para invertir, te puedo dar muchas alternativas, pero si no tienes esto claro y que tú tienes que accionar, que tienes que ir a hacer las cosas, no va a haber ningún cambio el día de mañana en tu vida, en tu economía, en tus emprendimientos, en tus negocios, en tu diversificación. Así que, por favor, primero ten este claro y ahorita saca tu pluma y tu lápiz y vamos a hacer unos pequeños ejercicios de organizar tu dinero. ¿Cómo organizarnos? Siempre hay una trampa invisible que no nos deja avanzar. Y esta trampa tiene que ver con que la gente no sabe cuánto gasta o cuánto gana. Entonces, aquí yo te invito a que si quieres una forma muy sencilla, no quieres tener una aplicación, porque hay cientos de aplicaciones para esto. Pero si quieres algo muy sencillo que tú puedes hacer, quiero que la hoja que tú tienes la dividas en cuatro y de un lado, si quieres del lado izquierdo, ponle ingresos, del lado derecho ponle gastos, del lado de abajo, del lado derecho ponle deudas. Muy parecido a las hojas de té de contabilidad, pero ¿esto por qué lo vamos a hacer? Porque 7 de cada 10 mexicanos no lleva registro de sus gastos y somos uno de los países que vive con más deudas. Entonces, hay que entender que lo que no se mide no es gestionable.
Y ahorita que ya hiciste este cuadrante, aquí pon literalmente tus ingresos. Pon tus ingresos y puedes poner, pues yo tengo de ingreso lo de mi sueldo, pero también de repente, primero lo vas a dividir en ingresos fijos e ingresos variables. Primero vas a poner los fijos. No, pues es que a mí me pagan por la renta de un local, no, pues es que ahorita no tengo ingreso y soy una persona variable. Oye, Arthur, ¿cómo le hago si soy una persona que tiene variaciones? Muy sencillo, promedios. Más o menos cuánto has sacado los últimos 3 meses. Si tienes el conteo de cuánto has sacado los años pasados, hazlo. Y una vez que hagas esto, tengo ingresos variables, nos dice Eli, es correcto. Puedes poner ahí un promedio de cuánto has sacado. Oye, y si voy empezando un negocio, ok, entonces empieza a hacer tu tabla lo antes posible, porque si estás empezando a hacer un negocio, para empezar yo te diría, trata de esforzarte un poquito más y tener otra fuente de ingresos alternativa, pero también puede ser variable, pero acostúmbrate a apuntar, apuntar, apuntar. Una vez que ya pusiste tus ingresos fijos y variables, aquí pon primero tus gastos fijos y tus gastos variables. Del otro lado, del lado derecho. Ojo, no estoy considerando deudas ahí, ¿eh? Vamos bien, no voy muy rápido. Ahora haz una pequeña sumatoria y vas a tener ahora sí que tus activos y tus pasivos. Y por acá abajo vas a tener otro tipo de pasivos que son las deudas. Porque quiero que los separes, porque mucha gente piensa que las tarjetas de crédito, y después si quieren tengo un taller muy padre de cómo pagar tus deudas y todo eso, es más una plática, ese en ese sí no hay actividades, es nada más te enseño cómo. Pero pero mucha gente piensa que puede tener tarjetas de crédito y no se da cuenta que sus ingresos no dan para eso. Y eso es terrible. Porque hay personas que tienen saldos altísimos en tarjetas de crédito y los usan y no se dan cuenta que se van a tardar de pagar años. Tuve una vecina que debía millones de dólares y su sueldo no daba para pagar eso. Y trabajaba en el sector financiero, porque ahí el sector financiero también tiene un tema muy importante a la hora de cómo retiene a su personal, pero no se daban cuenta de eso. Entonces, aquí, si ya hiciste esta suma, si ya pusiste tus deudas acá abajo, tú solito di si puedes tener una tarjeta de crédito o no. Tú solito date cuenta de estas cosas y ahora ya tienes un panorama de tu situación como está actualmente. Dime, ¿tu situación está bien? ¿Tu situación necesita mejorar? ¿Tu situación necesita ayuda? ¿Cómo está cómo está con este balance? Tiene que mejorar, ok, ayuda. Acuérdense, amigos, que el dinero es como el agua. Si no le das forma, se derrama. O sea, y si no se canaliza, se estanca. Si no avanza, se estanca. Pero si tampoco lo diriges, no avanza tu vida. Y si lo diriges, tu vida va a mejorar. Entonces, ahorita ya tienes un panorama. Si quieren, con mucho gusto después pueden ver ese taller de cómo pagar mis deudas, pero lo más importante es que ahorita ya se dieron cuenta. Vuelvan a ese paso 3 que hablamos de la poda. Y ahora, oye Arthur, y si ahorita ya me di cuenta que tengo un tema financieramente, ¿qué hago? Accionar. Lamento decirte esto, pero la mayoría de las personas se queda exactamente igual y espera que en este tipo de talleres les den las soluciones mágicas y les vendan un libro y les vendan el curso, pero no existen soluciones mágicas.
La única solución es accionar y buscar otra fuente. La mayoría de los empresarios exitosos te van a decir que han pasado por situaciones bien complejas y la forma en la que han salido adelante es accionando, buscando, ellos moviéndose, poniéndose a hacer las cosas. Si tú tienes un negocio, amplía tu fuente de ingresos. Si tú no tienes un negocio y dependes de un solo ingreso de tu trabajo, te sugiero que busques tener ingresos alternativos. Busques encontrarte con personas que te enseñen. Hay cosas que puedes hacer en redes sociales, hay cosas que puedes hacer en ventas. El otro día vi un anuncio en una inmobiliaria súper reconocida que decía, siempre buscamos asesores, se favorecen a los perfiles de 50 y más. Cuando hay muchísima gente que dice, no, es que los 50 no hay, ahí decía, se favorecen. Y después me empecé a fijar que en muchas agencias inmobiliarias decía algo parecido. Entonces la pregunta es, ¿tú quieres moverte? ¿Quieres salir de esto? Y quiero contarte una historia. La semana pasada hablé con una persona que se me hace una persona muy movida, proactiva, me parece que tiene cierta parte del éxito en la vida. Y me dijo que tenía muchos problemas financieros y que no hallaba cómo solucionarlo. Y yo le dije, pues mira, puedes hacer esto, aquello. Es que Arthur, ya lo hice, ya me sé todas las estrategias, que chala, la. Y, entonces, y yo la escuché, y le dije, ok, ¿y qué has hecho? No, pues es que tomé este curso. No, 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 ¿qué has hecho? ¿Cuándo has aplicado esos consejos? ¿Cuándo te pusiste a hacer tu programa de gastos? Enséñamelo. No lo tengo, pero me dices que tomaste ya 20 cursos. Entonces, si nos quedamos en la idea de que nada más con tomarlo se van a solucionar las cosas, no. La acción es la madre de todos los cambios y parte de esto es invitarlos a accionar. ¿Sale? Muy bien, amigos. Hasta aquí, ¿cómo van? ¿Se quedó claro esta acción? Porque ahora vamos a la parte de la inversión para los que ya están en ese punto. Ok, Eli se dice. Ok, él le dice que quiere salir de esto y mejorar, súper claro. Perfecto, amigos. Muy bien, vamos a la parte de la inversión. Ok, Arthur, tú mencionaste que que podíamos invertir. Sí, es correcto. Tú puedes invertir, pero primero tienes que pagar tus deudas. La mejor recomendación que yo te puedo dar es que si tú quieres invertir, tengas un ahorro. Y para todo esto, también hay que pagar las deudas. Oye, Arthur, pero yo ya soy un empresario que tiene ciertas cuentas, que todo esto. Ok, es que ahí tú ya estás manejando otro tipo de perfil de deuda. Estamos hablando de que ya una persona que maneja las deudas a ese nivel ya está en otro nivel de profesionalización que con mucho gusto podemos avanzar. Pero si tú quieres ahorita invertir y tienes deudas, no te lo recomiendo. Te recomiendo que primero tengas tu fondo de emergencia, después pagues primero pagues tus deudas, tengas tu fondo de emergencia. Oye, Arthur, es que debo una cantidad muy grande, entonces primero ve por el fondo de emergencia. De hecho, normalmente la fórmula es así y esto, apúntenlo, es oro para quien lo sabe aplicar. Eh, Paga tus deudas, aprende cómo crecer tus ingresos. Crece tus ingresos a través de productos y posteriormente diversifica en fuentes de ingresos. Cuando diversifiques en fuentes de ingresos, ve por una y cuando consolides esa una, solitas van a llegar las demás. No quieras abarcar 5 fuentes de ingresos al mismo tiempo, no quieras tener 20 negocios simultáneos, porque no te vas a concentrar en uno solo y vas a perder. Oye, Arturo, es que esto es muy, muy complicado. Les juro que no es complicado, por eso se los di así. Pero es acción. Si ven, todo tiene que ver con acción, con acción, con acción, con acción. Y esta parte de la acción es muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas piensan, es que yo tengo que ahorita invertir y he conocido también muchas personas que se arriesgan y que se van a lo loco y dicen, no, es que yo ya me metí a esto y me metí a aquello. ¿Y qué pasa? Por alguna razón hay cambios en su vida
pierden su fuente de ingresos principal y no es que voy a poner el caso más común, que es el caso de yo ya compré un seguro para el retiro, ese es el caso más común. Lo dejan de pagar y ya perdieron los 5 o 7 años que llevaban pagando, porque no estaban preparados para eso. Entonces, les invito a tener esta acción, les invito a hacer este cambio en su vida, que estoy seguro que los va a llevar a esos objetivos. ¿Y por qué soy tan enfático y le he dedicado estos últimos minutos con tantas ganas a la acción y al cambio? Porque el cambio y la acción es lo que da raíz a las grandes luces. El conocimiento puede ser poder, pero si no lo pero solo si lo aplicas. Y si no lo aplicas, se vuelve algo vacío. Muchísimas gracias, amigos. Un gusto estar con ustedes esta noche. ¿Me pueden